Aleluya. Dios es bueno y su presencia está con nosotros. Amén. La presencia de Dios está con nosotros. Cuando cantamos y adoramos a Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Y esto es una cosa maravillosa. Hoy es la primera reunión, el primer culto, la primera vez que vamos a dar la palabra de Dios. Y creo que es una cosa muy importante saber cómo empezar, ¿no? Yo le preguntaba al Señor que me dé una palabra para todos nosotros, que me dé una palabra para cuantos me están escuchando. Y yo le preguntaba a Dios que me dé una palabra de cómo empezar este año, porque nosotros sabemos que cada año tenemos un fin y tenemos un inicio, el fin del año que se va, el inicio del año que viene. Y le preguntaba al Señor cómo se puede empezar este año. Y Dios me guió hacia su palabra y me mostró cómo Él empezó. Entonces Dios me enseñó algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes, porque yo creo que cuando una persona quiere empezar algo, quiere iniciar algo, la cosa más importante que debe saber es cómo iniciarlo, cómo empezarlo, ¿no? Entonces, por eso que titulé mi mensaje, cómo empezar un año nuevo, cómo empezar de nuevo algo. Porque sabemos que lo que estamos por dejar fue un año muy turbulento, un año muy difícil. Y no es necesario decirlo porque ya lo sabemos. Todos nosotros en una cierta forma hemos sido aplastados y secados. La mayoría de nosotros podemos encontrarnos bastante secos, pero hoy Dios quiere regarnos. Amén. Bueno, esta palabra que Dios me dio, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. Y la palabra de Dios dice así, Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que Dios me llevó a ver, cómo Dios empezó todo, en el principio, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene algo sorprendente, donde todo había un caos y barbaridad, y dijo Dios. La Biblia me encanta porque la Biblia es un libro que nos revela quién creó el universo. Ahora, nosotros hoy tenemos muchas especulaciones de quién creó Dios. Nadie lo creó, Él siempre existió. Tampoco se creó solo, Él siempre existió, por eso es Dios. Pero el resto, fuera de Dios, fue creado. Y no fue creado por el mejor computadora que existe, tampoco por el mejor científico. Tampoco fue creado por explosión de ciertas cosas o porque se juntaron ciertos mundos, sino tampoco los extraterrestres que vinieron y plantaron una semilla de la cual brotó los continentes y nosotros, sino que lo creó Dios. Por esa razón me encanta, porque la Biblia más de 30 veces en el primer capítulo dice y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios hizo, para bien ponernos el dedo y diciendo Él lo hizo. Entonces dice aquí algo sorprendente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz fue buena, y Dios hizo que separó las tinieblas de la luz, porque antes de que fuera la luz había solo tinieblas. Entonces, para empezar mi mensaje, me gustaría un poco tocar muy brevemente las diferentes teorías de cómo los mundos se crearon, porque si bien nosotros hoy como cristianos tenemos la teoría de que Dios creó el mundo, pero esta teoría que nosotros tenemos, que Dios creó el mundo, la tenemos en la Biblia. Pero es ciertamente para nosotros la Biblia es un libro de la verdad y es el libro de la vida. Pero hay muchas otras religiones donde no le importan la Biblia. Entonces tienen otro tipo de ver las cosas. Entonces hay muchas diferentes teorías, pero yo quiero tocar 3 teorías que son supuestamente las teorías más antiguas, que son de los chinos, de los egipcios y de los fenicios. Bueno, los chinos pensaban que había un Dios inmaterial que creó todas las cosas
y hizo la materia y distinguió dos cosas, yin y yang. Usted sabe lo blanquito, usted conoce el circulito con esa S, con los dos puntitos. Bueno, ¿qué significa esto? Que en una parte está lo blanquito y en la otra parte está lo negro, pero en lo blanquito hay un puntito negro y en lo negro hay un puntito blanquito. ¿Qué quiere decir? Que en lo blanco, que es todo bueno, siempre hay algo de malo. Y en lo todo malo, que es lo negro, hay algo siempre blanco. Bueno, esto es la teoría de cómo Dios creó el mundo para los chinos, que Dios es un ser inmaterial y hizo todas las cosas que consisten en la materia y la distinguió y la llamó yin y yang, que significa una es oculto e imperfecto y otro significa abierto o perfecto. Eso es la teoría de los chinos. Los egipcios pensaban que el sistema del universo tenía una forma, o sea que el cielo y la tierra estaban en uno solo y había como una mezcla de aire que de tanto mezclarse, yo quiero decirlo esto para que usted entienda cómo el hombre puede pensar cosas inexistentes y llegarles a la verdad. Justamente hablamos con un hermano que decía que una mentira 100 veces repetida se vuelve a la verdad, ¿no? Entonces, así es como operan muchos de los políticos hoy. De tanto mentira, la gente empieza a creer que es algo existente. Entonces, los egipcios decían que esta masa, que es aire, cielo y la tierra, de tanto mezclarse, un día de tanto mezclarse, se dividió. Uno fue el cielo, el otro la tierra. Bueno, los fenicios suponen que el universo es un aire oscuro y ventoso y se hizo una explosión y se hizo un caos. Y de este caos, que fue rodeado de oscuridad, se dividió y se convirtió en algo material. Bueno, usted puede entender que hoy en día algunos de los científicos llegan a tener la teoría de los fenicios, ¿no? Ahora yo tengo que hacer una pregunta, porque esa pregunta la hacen todos. ¿Cuál es lo primero, el huevo o la gallina? Nadie sabe. Bueno, si nosotros vamos a buscar la teoría de la gente, cómo creó Dios y cómo empezó todo, el huevo será lo primero. Pero si leemos la Biblia, vamos a entender que Dios creó los animales. Entonces primero sería la gallina. Pero yo quiero hablarle de esto justamente para darnos de entender que la Biblia revela la absoluta verdad para nosotros. Porque justamente los egipcios tenían una deidad llamada Knef, de la cuya boca salía un huevo, y ellos interpretaban que de este huevo venía a ser el mundo. Así es como lo interpretaban. Los fenicios creían que había unos aves celestiales que tenían forma de huevo y ellos adoraban un dios que se llama Baco, y el rito de ese dios adoraban el dios y el dios tenía forma de huevo, y este huevo era la imagen del mundo. Los chinos y de los fenicios, desde aquel entonces dicen que el mundo tiene forma de huevo. Ellos dicen que el primero fue el huevo y después la gallina. Por eso le hice esa cosa para que nosotros podamos entender. Y los chinos dicen que el hombre fue producido por lo caos a partir de un huevo. La cáscara formó los cielos y la sustancia blanca, no sé cómo se llama, la clara y la yema formaron la tierra. Ahora, todas estas cosas y estas teorías no nos llevan a ningún lado. Pero si nosotros vamos a ver la palabra de Dios, la palabra de Dios es un libro muy sencillo y muy claro y muy directo. La Biblia dice: Dios creó el mundo. ¿Por qué Dios creó el mundo? Eso es lo que yo ahora entro para poder entrar en el mensaje que tengo para nosotros hoy. Yo sé que estamos abandonando un año de dificultad y estamos entrando en un año de incertidumbre.
Algunos dicen que va a ser un año muy bueno porque seguramente yo escuché muchas iglesias donde se profetiza un año de poder, un año de éxito, un año de prosperidad, un año de sanidad. Pero yo tengo otro tipo de entendimiento de la palabra, diciendo que Dios me dijo que este año será un año de gran temor, un año de gran escasez, un año donde lo que se sembró en el año 2020 se va a cosechar en este año. Y este año de 2020 se sembró mucho miedo, mucha angustia, mucha turbulencia, se sembró mucha escasez. Y ahora vamos a recoger eso. Ahora nosotros como creyentes debemos saber cómo enfrentar este año, cómo empezar. Por esta razón hoy Dios nos dará unas muy simples indicaciones de cómo empezar este nuevo año. Viendo cómo Dios empezó algo que no estaba. Dios quiso crear el mundo, quiso crear el hombre. Entonces Dios hizo algo muy particular. Dios creó primeramente el mundo y vio que el mundo era desordenado. La Biblia dice que no tenía forma, o sea, era desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenado? Que faltaba el orden. Vacío, que no existía nada y que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Bueno, esto es lo que me está hablando un poco de lo que era este año y de lo que se perspectiva el año que viene. Muchas vidas y muchas familias en este año perdieron su orden. Si nosotros vemos bien que hoy en día las familias necesitan reorganización. Hay muchos padres que habían organizado su vida con sus hijos y tenían que hacer en cierta forma, iban a trabajar, iban a hacer cosas, el niño iba a escuela, pero este caos que trajo este virus, enfermedad, bicho, llámalo como quieras, capaz que me van a sancionar también este video, pero no importa. Por causa de esto, se desordenó el orden en nosotros. Mucha gente había ordenado su vida para levantarse a la mañana a orar y hacer ciertas cosas, pero por causa de esto, la vida de santificación se desordenó. Mucha gente que tenía un cierto momento de orar, cierto momento de ayunar, hoy no lo encuentra porque la situación en el año 2020 desordenó su vida, le trajo destrucción y hoy se necesita ordenar de vuelta, se necesita reorganizar. ¿Por qué? Porque la organización que teníamos hasta ahora se destruyó. Y Dios hoy nos está diciendo que Él está dispuesto y disponible para ayudarnos a que nosotros reorganizamos nuestra vida. Lo que hemos perdido podemos encontrarlo. Y si hay algo desorganizado, podemos volver a organizarlo. Aquí las tinieblas, dice la palabra, que estaban cubriendo la faz de la tierra. Y también esto me está hablando de la situación actual de hoy, donde los planes del diablo están atrás de todas las leyes que hoy los gobiernos sacan. No voy a hablar de ninguna ley para que no me seccionen el video, pero usted sabe de qué ley estoy hablando. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, es inútil decir que el diablo no está, porque Dios jamás promueve muerte. Dios jamás promueve destrucción. Dios jamás promueve miedo. Dios promueve vida. Dios promueve paz. Dios promueve el amor entre nosotros. Y la situación que estamos viviendo, que estamos por dejar de vivir y entramos en un año que prospecta mucho más separación de nosotros. Prospecta mucho más reenfriamiento en las relaciones interpersonales. Prospecta más, en vez de organización, prospecta más desorden. Porque aunque me digan que trabajar de casa es bueno, aunque me digan que enseñar de casa es bueno, aunque me digan que todo lo que me digan, eso no es bueno. Porque del que el mundo es mundo, el hombre está bien, que se junta, que se relaciona, que se habla, las amistades y todo lo que sea, los amigos son importantes.
Hoy en día se habla de amigos virtuales. La palabra virtual llegó de existir en el vocabulario humano hace 30 años, desde que empezó la situación con Internet. Nunca la Biblia habla de algo virtual. La Biblia habla de relación personal. Cuando la Biblia nos enseñó que debemos tener una relación virtual con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está en el cielo, ¿ok? Y nosotros estamos en la tierra. Pero Dios y Él mismo nos dijo que tenemos que tener una relación personal con Él. O sea que Él tiene que estar con nosotros y más, en nosotros. Entonces significa que nosotros debemos luchar por nosotros. Debemos iniciar este año, luchar para que podamos volver a vivir como vivíamos antes. Organizar nuestra vida. Acá no estoy hablando de ningún boicot contra el gobierno, no estoy hablando de desobediencia a las leyes, absolutamente no. Estoy hablando de obediencia a la palabra de Dios. Y aquí voy a entrar justamente en lo que digo yo. La palabra aquí nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Esto nos habla de desorden, esto nos habla de confusión, esto nos habla de caos. Pero Dios empezó algo nuevo y nos dice a nosotros cómo debemos empezar ese desorden, cómo ordenar el desorden. Dios nos está diciendo cómo quitar el caos, porque hoy en día muchas familias están viviendo en caos. No sé si usted se da cuenta que hay caos en la vida personal, hay caos en la vida de trabajo, hay desorden en la vida matrimonial. Lo más divorcios que hay hoy en día son en estos 10 meses de pandemia. Gente con firme matrimonio se divorciaron en esta pandemia. Y miren bien que ninguno se casó. ¿Por qué? Porque fue impedido casarse. Y muchas personas que se quisieron casar y se anotaron de casarse, hoy en día, no digo la mitad, pero unos 35% se separaron, ya no son novios. ¿Por qué? Porque el problema de hoy los expuso, ¿ok? Entonces hay un desorden, hay un caos, hay una confusión por causa de las tinieblas. Hoy las tinieblas reinan. Permíteme decir esto con mucha franqueza. Yo sé que Dios es el Rey del universo. Yo sé que Dios es el Rey de esta tierra. Pero Satanás es el que reina hoy. Y les voy a decir algo que no es falsa doctrina. Satanás reina aquí. Dios reina en tu corazón. Si tú no hagas caso a que Satanás reina al lado tuyo, pero no le permites que reina en tu corazón, tú tendrás la victoria. Por esto Dios hoy quiere que nosotros empezamos este año reordenando nuestra vida, reconstruyendo nuestra vida, quitando el caos, quitando la confusión. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hizo Dios. ¿Cómo Dios creó el mundo? ¿Cómo Dios creó el hombre? ¿Cómo Dios creó la vegetación? ¿Cómo creó Dios todo lo que tenía que creer? Porque nada fue creado. ¿Cómo lo creó? ¿Llamó Sony, Marvel, Capitán América? No creo. ¿Llamó a algún científico muy importante? No lo creo. Dios lo creó por medio del poder de su palabra. Bueno, esto para usted puede ser viejo, pero yo creo que esta es la única forma de iniciar este año volviendo a la palabra de Dios. Nosotros, por causa de las muchas dificultades que hemos tenido en este año 2020, una de las cosas que hemos abandonado es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue algo ordenado en nuestra vida. La leíamos, la meditábamos, la estudiábamos. Hoy nos cuesta. Y nos damos cuenta que Satanás, a través de muchas situaciones que creó al nivel global, por cualquier cosa sea,
Él quitó de nosotros la gana de leer la Biblia, que tiene el poder de mantener nuestras vidas sanas. Dios dio un inicio a través de su palabra. Y si nosotros hoy queremos iniciar bien este año, debemos comprometernos con una cosa: permitir que la palabra de Dios se vuelve nuestro estandarte de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tiene un estandarte de vida. Usted sabe que el estandarte de vida es lo que te demuestra a ti, en la forma en que tú vives. Bueno, Dios quiere que la palabra de Dios sea nuestro estandarte de vida. ¿Qué quiere decir? Que lo que la palabra de Dios dice, tú lo vives. Y tú vives por lo que dice la palabra de Dios. Me encanta lo que Jesús hizo. La Biblia dice que cuando Jesús empezó su ministerio, escuche la palabra empezó. Jesús era un carpintero. Estaba trabajando, arreglando ruedas de carrozas, botes de vino y toda esa cosa. Hacía muebles, no sé si existían muebles, qué sé yo, sillas. Pero un día, guiado, inspirado, manejado por el Espíritu de Dios, se levantó, se sacó la cosa esa que, ¿cómo se llama? El coso ese delantal, lo tiró, se lavó las manos y dijo a su mamá: me voy. Y se fue de un lugar a otro lugar para empezar su ministerio. Tenía 29 y algo de años, casi 30 años. Entonces, la Biblia dice que para empezar su ministerio, Jesús tuvo que hacer algo muy especial: obedecer la palabra de su Padre, obedecer la justicia de su Padre. ¿Para qué? Para que la justicia de su Padre sea el revestimiento de Él, que lo proteja en todo su ministerio. Jesús debía que obedecer la palabra de su Padre para que el poder de la palabra de su Padre podría revestirlo y protegerlo. Ahora, nosotros en este año queremos empezar diciendo tantas promesas de Dios, ¿ok? Yo empiezo y digo: Señor, este año te prometo. Bueno, el año pasado estuve muy preocupado, lleno de ansiedad, tuve miedo, me preocupó por esto, me preocupé por el otro. Señor, caí aquí, caí allá. Señor, te prometí que voy a dar tanto, pero no lo di. Señor, tanto hice, pero este año yo te prometo que esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y arrancamos este año con esta oración. Y déjame decirte que esta oración va a tener un muy corto respaldo. Simplemente porque lo que tú prometes no tienes la fuerza para cumplirlo. Porque lo que tú prometes debe ser respaldado por una fuerza en ti. Y la fuerza que respalda tus promesas es la palabra de Dios que tú vives. Ahora, ¿qué sucede? Que en vez de prometer que tú ya no vas a hacer tal cosa, por ejemplo, hay algunos que dicen: Señor, este año yo quiero iniciarlo prometiéndote que no voy a mentir. Pero guarda caso que soy un mentiroso. Pero me doy cuenta que mentir es malo y sé que a Dios le desagrada y no le gusta que yo mienta, y arranco el año diciéndole a Dios: Señor, yo no quiero mentir. Yo sé que eso te gusta a vos. Ayúdame, yo no quiero mentir. Entonces arranco el año, a Dios le agradó mucho lo que es mi promesa, y la primera semana me muerdo la lengua cada vez que quiero mentir, pero la segunda semana ya me duele la lengua y no me la muerdo. Por esta razón estoy mintiendo como un turco. Entonces, no puedo no mentir porque simplemente no hay la fuerza que me mantenga a obtener mi promesa. ¿Qué sería si yo hago otra promesa y digo así: Señor, este año
me comprometo de obedecer tu palabra. Me comprometo de tomar tu palabra en serio. Me comprometo de tomar la Biblia y volver a leerla como la leía antes. De volver a meditar la palabra de Dios como la meditaba antes. A volver a poner en práctica la palabra como la practicaba antes. ¿Qué sucede? Sucede que esto es la única forma correcta de que la palabra de Dios se vuelve en mí el poder que va a cambiar mi ser, porque la palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo utiliza para cambiar tu carácter, de donde sale la mentira, de donde sale el robo, de donde sale la lujuria, de donde sale todo tipo de basura. Ahora, la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestro carácter. Entonces, más palabra de Dios en mí, más mi carácter cambia. Entonces, mi carácter guía mis acciones. Entonces, mis acciones van a edificar mi estandarte de vida. Entonces, mi estandarte de vida antes era enloquecerme por todo. Pero hoy la palabra de Dios se vuelve para mí una fortaleza en mi mente, que cada vez que tengo que enloquecerme, ella me dice, no temas, yo estoy contigo. La palabra de Dios que tú lees te dice, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo te tomo por la mano, estoy contigo, no temas, yo te ayudaré. Entonces, esta información quieta tu corazón. Entonces, la acción después de eso será acción de calma, acción sabia. Entonces, tu estandarte de vida ya va a ser diferente. No porque tú prometiste que no lo vas a hacer, sino que le permitiste que la palabra de Dios lo haga. Entonces, eso es la forma única de iniciar este año. Decir, Dios, quiero pensar a través de tu palabra. Quiero accionar a través de tu palabra. Quiero amar a través de tu palabra. Volver a la palabra de Dios. Porque Dios nos demuestra que la palabra de Dios tiene un extremadamente gran poder. Dijo Dios, sea la luz. Esa cosa dijo es una cosa muy fuerte. No dice aquí, escribió Dios. Dice, Dios dijo, habló, soltó, creó con el poder de su palabra. ¿Qué significa esto? Que el inicio de tu año será según lo que tú quieras. Porque si tú tomas la palabra de Dios en serio, y aquí no quiero hablar como hoy en día yo me maravillo de estas iglesias que ponen noches de los decretos. Y vamos a decretar la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios en ninguna forma... ¿Dónde está escrito que hay que decretar? Decreto fulano, decreto que se para esto, decreto que se levanta esto. No, la Biblia solo dice cree, confiesa y actúa. La Biblia dice confiésalo, créalo y actúa sobre eso. Porque si yo decreto, pero después no lo creo y no lo actúo, se lo lleva el viento. Entonces, aquí Dios nos da su modelo de inicio. ¿Cómo Dios inició todo? ¿Cómo Jesús inició todo? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Y si tomamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, antes de hacer todas las cosas, Jesús se puso de obedecer la palabra del Padre que ya sabía. ¿Cómo Jesús enfrentó Satanás? ¿Cómo Jesús enfrentó sus tentaciones? Porque Jesús inició algo. Y si Jesús no lo hubiera iniciado en la manera correcta, Satanás lo hubiera frenado. Pero cada vez que Satanás quiso frenarlo, Jesús vino y le mostró que con la palabra se puede iniciar algo diferente. ¿Por qué Satanás no pudo hacer frente y por qué Satanás no pudo detener a Jesús?
simplemente porque Jesús no estaba desesperado por las cosas que le mostraban. Jesús no estaba desesperado por lo que veía. Jesús simplemente confiaba en la palabra de su Padre. Tenía hambre. Le mostró una piedra y le dijo: tú tienes el poder, conviértala. Jesús no le dijo al diablo: no tengo poder, porque hubiera mentido. Lo tenía. Jesús le dijo con dos palabras: escúchame, cornudo, aunque Satanás no tiene cuernas, yo tengo hambre. Es verdad, porque la Biblia dice que Jesús estaba con mucha hambre. Jesús le dijo: es verdad que yo tenga hambre, pero no estoy desesperado por comida. Estoy desesperado para obedecer a mi Padre. Y Satanás dijo: wow, aquí no puedo poner mano. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy iniciamos un año nuevo. Van a venir muchos problemas en la casa, en el matrimonio. Y yo te lo estoy profetizando. Van a venir muchos problemas en el matrimonio, en el negocio. Tú vendías, pero hoy en día será difícil. Y tú vas a decir: ¿y ahora qué hago? Bueno, eso es lo que quiero decirte. Que no mires lo que pasa, sino que confía en la palabra de Dios. Porque Dios será para ti el mismo Dios del año 2020. Pero Jesús no se desesperó por el hambre. No se desesperó para satisfacer la necesidad física. Jesús se desesperó para satisfacer la necesidad del Padre. Lo mismo fue cuando Jesús le mostraron todos los reinos y le dijo: che, eso es mío, te lo doy. Jesús no le dijo: no es verdad, no es tuyo, porque era suyo. Pero Jesús sabía que obedeciendo la palabra del Padre, todo esto le sería dado. ¿Qué significa? Que hoy en día, entrando en el año 2020, nosotros sabemos que hay cosas que pueden ser apetitosos para nosotros y nosotros vamos a querer agarrarlos ya. No tenemos que desesperar, tenemos que esperar y obedecer la palabra de Dios. Y todo lo que Dios nos dice vamos a tenerlo doblemente, porque Dios promete bendecir sus hijos. Entonces, ¿cuál es el modelo de Dios? El modelo de Dios es obedecer la palabra de Dios. Cuando hay pruebas y hay dificultades, allí es donde se ve si uno obedece o no obedece la palabra de Dios. Porque cuando nosotros permitimos a que la palabra de Dios sea nuestro estandarte de vida, todo lo que nosotros queremos hacer será guiado por la palabra de Dios. Cada vez que queremos pensar, nuestros pensamientos verán de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es antigua. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a la justicia. ¿A quién? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios en este año todavía está esperando en nosotros que seamos activos. Nadie tiene que encerrarse en sí mismo de miedo, pensando que se va a enfermar, se va a morir, de que ya viene el chip, que ya viene esto, que ya viene el otro. Eso dejémoslo a Dios. Nosotros debemos seguir estando, obrando en la obra de Dios, y si debemos morir, moriremos como mártires. Y si debemos morir, que morimos, porque Pablo dice: si viviremos, vivemos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. En todo caso es para la gloria de Dios. Yo sé que cuando hablo de muerte es difícil, pero a todos nos va a tocar, jóvenes o grandes, ricos o pobres que seamos. Pero si lo hacemos, que lo hacemos en Cristo.
Porque la corona que tenemos en el cielo es de un valor inestimable. No hay diamantes en este mundo que superan el valor de la corona que tú tendrás en el cielo. Entonces, algo tremendo Dios está esperando de nosotros. Y para terminar, quiero decir que cuando Dios empieza a crear algo nuevo, crea siempre algo que antes no está. Por eso es nuevo. Dios jamás usa cosas viejas. Este año, cuando iniciamos este año, dejamos las cosas viejas. Abandonamos el temor, abandonamos el miedo, abandonamos el resentimiento, el odio, la amargura, el celo, falta de perdón. Aún dejamos de lado los pensamientos que quizás nos ayudaron en el año 2020, porque el año 2021 será diferente. Dios te dará estrategia a cómo manejar tu negocio. Escúchame bien, porque es así. Dios te dará palabras para cómo edificar tus hijos. Dios te dará todo lo necesario para poder enfrentar este año, porque Dios es el Dios del año. Cada mañana dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva. ¿A qué te habla esto? Que la misericordia del sábado ayer no es la misma de la misericordia de hoy. Y mañana va a ser otra misericordia. ¿Por qué? Porque cada día lleva su afán, dice Jesús. El afán del sábado no era el afán del domingo. Ayer no fatigaste como fatigaste hoy. Y mañana, ¿quién sabe cómo vas a fatigar? ¿Por qué Dios dice que mañana será diferente? ¿Por qué mañana será una nueva misericordia? ¿Por qué? Para calmar tu corazón. Para decirte que confías, que no te preocupes, que te quedes tranquilo en el barco, que no importa el viento que sopla, Él está durmiendo en el popa. Popa, sé cómo se llama aquí. Entonces, para terminar, quiero decir esto. Que Dios quiere enseñarnos a nosotros a que confiemos en Él para un nuevo inicio. Y como Dios inició, así debemos iniciar. Volver a abrir esta bendita Biblia. Que la palabra de Dios sea nuestro estandarte de vida. Que las promesas que hacemos se les lleva el viento. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios otra vez de vuelta, empezamos a leer y comprometernos con ella. Y permitimos que ella es la base de datos, la base de nuestros pensamientos. Ella es la que nos da la alegría, la paz. Ella es lo que nos dice realmente qué somos y qué podemos hacer. Y cuando la ponemos en práctica, veremos cómo el poder que ella tiene capturará nuestra vida. Que el espíritu que ella tiene nos traerá vida. Eso es lo que Dios quiere en este año. Que le creemos en la palabra de Dios. Y para terminar, quiero decir que nuestro esfuerzo es muy importante. Porque yo me doy cuenta que nosotros hoy en día hemos perdido nuestros hábitos. ¿Usted sabe qué es un hábito? Hábito es una cosa que se produce cuando la hacemos más de 2-3 veces, que se vuelve como un hábito. Bueno, los hombres grandes de la Biblia tenían hábitos. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. La Biblia dice que el salmista dice en el Salmo 136, no me acuerdo, dice que el salmista oraba 7 veces al día. O sea, que también en el Nuevo Testamento los discípulos se reunían una vez cada primer día de la semana orando juntos. Significa que había un hábito que ellos hacían siempre. ¿Qué significa? Que los hábitos para los cristianos son muy importantes. Y hoy en día nosotros hemos perdido nuestros hábitos. El hábito de leer la palabra. El hábito de juntarnos. Está bien tener distancia. ¿Por quién tiene miedo de este problema global que tenga distancia? Pero para los que no tienen, júntanse, abrácense, bésanse,
el hábito de estar juntos, el hábito de reunirse, era el hábito de leer la palabra, el hábito de orar, el hábito de buscar a Dios como lo hacías antes, el hábito de ayunar cuando lo hacías antes, el hábito de levantarte en la mañana como lo hacías antes. Vuelva a recuperar este hábito. Y estos hábitos nosotros le hemos perdido porque este año 2020 fue como un taifún para nosotros. Fue como un ciclón, fue como un tornado, fue como un torbellino que nos dio vuelta a la cabeza. Nos sacó de nuestros hábitos. Con tantas cosas que se nos vino encima, perdimos el hábito. ¿Qué Dios dice hoy? Dios no va a traerte el hábito. Dios no va a hacerte recuperar el hábito. Escúchame esto, es muy importante. Dios no te va a dar el hábito de vuelta. Dios no va a venir a sacarte de la cama. Dios no va a venir a apagarte el Netflix. Dios no va a venir a abrirte la Biblia. Dios no va a venir a citarte los versículos bíblicos en la cabeza. Tú lo tienes que hacer. Por esto el punto último que tengo es que nuestro esfuerzo es de vital importancia. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Debemos luchar. Debemos hacer que las cosas no se vuelvan a perder. Porque las cosas no se han perdido. Simplemente los hemos abandonado. Significa que no están perdidos. No están en alguna isla a 4 metros bajo la tierra. No. Dios dice que hemos dejado en algún lado algunos hábitos. Dios dice, repréndeles, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué le dice Dios a Josué? Che, levántate. ¿Qué? Levántate. Pero Moisés murió. Pero murió. Y no sé dónde está. Murió. No te voy a decir dónde lo enterré. Tú, levántate. Pero yo, esfuérzate y sea valiente. Pero Señor, tú me vas a fortificar. No, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, dice. Yo voy a estar contigo. ¿Qué quiere decir esto? Dios te da coraje y valentía. Pero tú, esfuérzate y sé valiente. Tú te tenés que esforzar. Esto es muy importante. Porque antes nosotros hacíamos las cosas fácil. Escúchame esto. Antes nosotros hacíamos las cosas fácil. De tanto ir a la iglesia, nacer en un lugar cristiano, como que nos venía automático abrir la Biblia, nos venía automático deleitarnos en la palabra, nos venía automático escuchar la palabra, nos venía automático orar, pero estos hábitos Satanás los aplastó con sus turbulencias en este año. Y muchos permitimos que los aplastó. ¿Qué dice Jesús? Que en los últimos tiempos se casarán, se comerán, bailarán, harán todo lo que se hace. ¿Por qué Jesús trae estos ejemplos? Justamente no porque son ejemplos malos que no hay que hacerles, no, simplemente que eso es algo común, que te saca de tus hábitos normales. Entonces, Jesús acá está diciendo que debemos esforzarnos de vuelta. Debemos reprender los hábitos que hemos perdido. Debemos, algo que nos venía antes automático, hoy lo hemos perdido. Nos cuesta. A ti te cuesta leer la Biblia, te cuesta orar, te cuesta hacer tu devocional. ¿Por qué? Porque hoy tenés otras prioridades. Miren, yo no quiero hablar de nada, pero hoy no hay más gana de reunirse para hacer un culto. Hoy no hay más gana de ir a la iglesia. La gente se puso muy cómoda en su casa. Esta pandemia fue para todo el mundo, para los cristianos vagos, fue un elixir. Le vino al... ¿Cómo se llama? Al pelo. Estar en casa, de su casa, mirando el culto que dan
en la cama, no ofrenda, no diezma, todo tranquilo, no te ora, no te reprenden, no te educan, no te dicen lo que está mal, lo que está bien, hago lo que se me canta, apago cuando quiero, pongo la cámara en stand-by, voy al baño cuando quiero, no quiero ni siquiera aguantar un pis. O sea, todo lo que quiero decir es que se volvió muy cómodo servir a Dios, se volvió muy cómodo hacer todas las cosas, y por esta razón hoy no tenemos la fuerza de resistir a lo que se viene en el mundo. Y Dios quiere despertarnos a nosotros. Y quiere decirnos que nos volvemos a transpirar, que nos volvemos a esforzar. Miren lo que dice aquí. La Biblia nos llama en este año, iniciar este año con la consagración. La Biblia nos llama a que nos consagremos de vuelta. Las cosas sagras de Dios, la Biblia dice que Dios quiere que nosotros nos consagremos para Él. Y hay un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo aquí, que hay que brindarle a Dios una devoción de todo corazón. Lo que Pablo está reclamando aquí a todos nosotros, y lo que yo estoy diciendo aquí a todos nosotros, es que le brindamos a Dios una devoción y consagración al inicio de este año con todo el corazón. Y Pablo habla de un culto racional. Y el único culto racional que le podemos brindar a Dios es que lo hacemos con todo el corazón. Cuando Pablo dice culto, quiere decir una acción para adorar. Eso, cuando Pablo dice culto, quiere decir la consagración total de la mente, la voluntad y la acción de la persona. En realidad, todo lo que es una persona y todo lo que posee. Pablo está diciendo con dos palabras: yo quiero que tú te consagres con el cuerpo. Esto significa con toda tu personalidad. No quiero que te consagres mirándome la pantalla. Yo quiero que te consagres de verdad. Quiero que tomes la palabra de Dios en serio y que me rindes, no a mí, a Dios, que le rindes un culto. Y cuando Pablo justamente habla del culto, justamente quiere decir una consagración total del corazón, de la mente, de todo lo que somos, de nuestra personalidad. Y esto, lo que quiero remarcar aquí es esto: que cuando nosotros le damos un culto a Dios, hoy en día darle un culto a Dios es ir a la iglesia, escuchar 3 canciones, escuchar una predicación, dar una ofrenda miserable, medio, porque no nos importa, irnos a casa. Y estamos muy contentos que hemos hecho un culto a Dios. Pero aquí Pablo está diciendo otra cosa. Darle el culto a Dios es razonable. ¿Qué quiere decir? Que debe ser un culto razonable. Que Dios, razonando, dice: lo acepto. Y tú debes razonar: ¿cómo aceptaría Dios tu culto? ¿Qué quiere decir? Que la devoción y la consagración no son cosas por demás, son las únicas cosas. Un culto aceptado por Dios es el único culto razonable que Dios acepta cuando se hace de consagración y de devoción. Entonces, una vida hoy, iniciando este año, debemos iniciarlo en la forma diferente. Por esto es que yo vuelvo a insistir en la palabra de Dios. Por eso vuelvo a insistir que en este año debemos consagrarnos más. Nos duele que nos duele. Quitar lo que hay que quitar. Volver a hacer lo que hemos abandonado a hacer, que era bueno.
Porque la mayor parte de las cosas que estamos haciendo para Dios, no les estamos haciendo porque a Dios le agradan. Les estamos haciendo porque Dios se nos pide. Son dos cosas muy diferentes. Mi esposa me dice, ¿me hace un beso? Pero le di un beso. Ahora, ¿qué significa que yo vení, te doy a dar un beso? Es otra cosa, ¿o no? Entonces, cuando Dios nos pide hacer las cosas, ¿le hacemos por agradecimientos a Él o las hacemos porque eso no nos pide? Yo hoy les estoy diciendo a que iniciamos este año diferente, a que nosotros nos consagremos a Dios y que permitimos que la palabra de Dios vuelva a ser como era antes, el estandarte de nuestra vida. Y si no lo ha sido, que hoy empieza a hacer. Lo que la Biblia dice, esto es. Esto no quiero decir que hay que ir con sandalia porque Jesús iba con sandalia y hay que hacer todas las cosas porque no sé qué. No, no es literal. Estoy diciendo los principios que la palabra de Dios nos enseña, que sean nuestros principios. Esto significa estandarte de vida. Amar pero Él, amar. ¿Y pero qué significa en griego, en latino? ¿Pero qué significa amar para ti? No lo hacemos muy tonto, no lo hacemos muy difícil. Amar es amar. Y cuando tú no amas, se siente, se ve. Entonces, volvemos al estandarte de la palabra de Dios. Volvemos a ser verdadera iglesia. Volvemos a amar y servirnos entre nosotros, de ser humildes como Dios nos manda. Volvemos a ganar lo que hemos perdido. Porque si no, este año vamos a ser destruidos por completo. Muchos se van a apartar de Dios, muchos se van a divorciar, muchos se van a volver al mundo, muchos van a perder todo. ¿Por qué? Porque simplemente uno debe esforzarse para mantener la comunión con Cristo. Ahora, antes era fácil mantener la comunión con Cristo. Antes era fácil mantener la relación con Cristo. Pero hoy es difícil mantener la relación con Cristo. Hoy es difícil mantener la intimidad con Cristo. Porque estamos en la turbulencia. Entonces es necesario esforzarse más. ¿Por qué es necesario, hermano, que tenemos que estar juntos? ¿Por qué es necesario reunirnos? ¿Por qué es necesario estar juntos presencialmente? ¿Por qué es necesario esforzarse y levantarnos e ir al culto y estar juntos? Porque donde tú no llegas, yo llego. Y cuando tú no puedes, yo te tiro. Y cuando tú no das, y yo te doy una palabra. Y también a mí me va a pasar lo mismo. Por eso es necesario estar juntos, para que nos apoyamos. Porque Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar a Dios. Porque sabemos que hay mucha gente enferma. Hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente con problemas que nos están mirando en este momento. Y yo quiero orar primeramente a que Dios puede ayudarnos de consagrar de vuelta nuestra vida a Él. Con un pacto a Dios. Decir, Señor, en este año yo quiero que la palabra de Dios se vuelve la parte integral de mi ser. Señor, yo quiero que la palabra de Dios se vuelve mis bases de pensamientos. Señor, yo quiero que la palabra de Dios se vuelve mi estandarte de vivir. Señor, yo quiero que la palabra de Dios se meta en mis venas, que corre en mi sangre y que ella es mi fuerza, ella es mi sabiduría y ella es la que me dará las respuestas de cada problema que tengo que enfrentar. Si esto es tu oración, esto es la oración justa. Esto es la forma correcta de empezar este año. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, todos los que se comprometen con tu palabra, toma sus corazones y pégales al tuyo, Señor. Te pedimos, oh Dios,
que tu misericordia hable por nosotros. Te pido que tu favor hable por nosotros. Te pido que tu misericordia es suficiente para nosotros. Señor, mira cada corazón que está tomando esta decisión de hacer de la palabra de Dios su estandarte de vida. Cada persona que toma en serio de comprometerse con tu palabra y consagrar su vida, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios fluya en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Salmo 119, versículo 20, que Dios envió su palabra y su palabra los sanó. Su palabra los libertó. Donde hay enfermedad, todos los que me están mirando, donde hay enfermedad, donde hay dolencia en los tejidos, en los órganos, en los huesos, en los riñones, donde hay enfermedad, bacteria, virus, COVID-19, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Tus tejidos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Tus órganos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier problema espiritual se ha desarrollado en tu interior, donde quiere que esté, ordeno que salga en el nombre de Jesús. Que salga en el nombre de Jesús. Que salga en el nombre de Jesús. Cada decisión tomada equivocadamente, cada mal inicio de este año, sea invertido en el nombre de Jesús. Sea invertido en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios alcanza nuestras mentes. Que Dios alcanza nuestro corazón. Que Dios da sabiduría a su pueblo en el nombre de Jesús. Que Dios da sabiduría a su pueblo en el nombre de Jesús. Señor, incide tu palabra en nuestro corazón. 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 En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que hay desarrollo y progreso para cada hijo obediente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias por bendecir tus hijos. Padre, gracias por bendecir sus hijos. Padre, gracias por bendecir tus hijos. Cúbreles con tu sangre preciosa, Jesús. Cércales con el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Gracias por ver, por escuchar. Sé que han sido bendecidos con esta palabra. Y aquí les dejo y espero que este año sea un año diferente, con un inicio diferente, en el nombre de Jesús.